Bien jóvenes, hoy vamos a resolver la segunda evaluación de laboratorio, donde vamos a utilizar los conceptos de media, mediana y moda. Son medidas de tendencia central que nos permiten representar el comportamiento de una distribución de datos. Bien, veamos a leer la primera pregunta. En una industria es necesario realizar un estudio respecto al peso de engranajes de gran tamaño. Los siguientes datos corresponden al peso en kilogramos de 30 de estas piezas que poseen las mismas dimensiones pero distinta aleación. Tenemos una tabla de 30 datos y nos piden que hay que construir su tabla. En este caso vamos a considerar intervalos y también vamos a hallar la media aritmética o promedio, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central. Para esto ya tenemos tabulado en otra hoja nuestros datos. Comenzamos primero en conocer la cantidad de datos. Lo podemos hallar con la función contar. Hay que recordar que cualquier función o fórmula que queramos nosotros realizar siempre tiene que comenzar con el símbolo igual. Sombreamos en este caso todos los datos, cerramos nuestro paréntesis y sabemos que tenemos 30 datos. Para hallar la cantidad de intervalos vamos a utilizar en este caso la fórmula de Sturges, que es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo en base 10 de la cantidad, que es 30, y cerramos nuestro paréntesis y nos da 5.904. Este número es más grande, lo que pasa que en este caso lo estamos colocando solo con dos decimales. Bien, ahora queremos conocer la cantidad de intervalos. Entonces vamos a buscar un número entero máximo mayor al 5.90, que es el 6. Esto quiere decir que esta tabla va a tener 6 intervalos. Luego vamos a hallar el valor máximo. Ponemos igual max, nuevamente sombreamos toda la tabla, cerramos nuestro paréntesis y obtenemos el valor máximo. Al igual que el valor mínimo, ponemos igual función min. Vamos a sombrear toda esta tabla, vamos a revisar de nuevo, igual min, seleccionamos la función, sombreamos toda la tabla y lo cerramos. Ahora quiero hallar el rango. Para el rango vamos a colocar acá la diferencia del máximo menos el mínimo, y para culminar la amplitud será la división entre el rango y la cantidad de intervalos. En este caso nos sale un número muy grande, sin embargo este decimal vamos a redondearlo a 4. Como tenemos la facilidad de Excel, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos a colocar nuestro límite inferior, el cual es el mínimo dato, y para hallar el límite superior del primer intervalo será este mínimo más la amplitud, el cual vamos a mantenerlo fijo congelándolo con F4 para que a todos los límites inferiores de los intervalos le sumemos esa amplitud. Ahora vamos a hallar el siguiente intervalo, donde colocaremos la esquina superior, que es el límite superior anterior, y arrastramos esta celda para obtener por fin todos nuestros límites. Bien, ahora sí vamos a proceder a hallar el promedio. El promedio o marca de clase, en este caso, será solamente colocar la igualdad promedio y sombreamos los dos datos del intervalo. Luego procedemos a arrastrar. Para hallar la frecuencia absoluta vamos a sombrear todas estas columnas, todas estas filas, perdón, y nos vamos a la función frecuencia. Vamos a sombrear en datos todos nuestros datos del problema y en grupos los límites superiores. Una vez que hemos seleccionado todo esto, vamos a colocar Control Shift y Enter en el mismo instante. Al sumarlo vamos a revisar que nos dé 30 datos, sin embargo nos da 29. Esto quiere decir que como estamos trabajando con números decimales, como ven ustedes, lo que tenemos acá son aproximados. Para esto, para culminar esta tabla,
vamos a cambiar este 58 que está con fórmula, notamos acá que está con fórmula, por el número 58 propiamente dicho. Y para esto ya sumó los 30 datos. Bien, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, recordemos que en el primer intervalo no acumula y en el segundo punto va a acumular en forma de zigzag. Esto vamos a arrastrarlo y nos damos cuenta de que sí está cuadrando la cantidad de datos. Hay que recordar que la frecuencia absoluta acumulada te está brindando los datos de manera ordenada de menos a más. La marca por frecuencia es importante hallarlo porque esto nos va a permitir conocer la media aritmética, que es una medida de tendencia central. Entonces procedemos a multiplicar marca por frecuencia y sumamos todos esos productos. Y vamos a la hoja donde dice fórmula 1, nos damos cuenta que tenemos las tres fórmulas, tanto de la media, de la mediana y la moda. En este caso vamos a trabajar con esta fórmula, porque son datos continuos, y nos dicen que es igual a el producto, la suma de todos los productos entre n. Esto nos da 45.778. Para trabajar con la mediana, vamos a enfocarnos en las frecuencias absolutas. Nos enfocamos aquí en nuestras frecuencias absolutas acumuladas y buscamos la mitad. En este caso son 30 datos, la mitad será 15. Acá tenemos los 4 primeros datos, los 12 primeros, entonces será dato 19. Ok, en el dato 19 decimos que se encuentra la mediana, por lo tanto vamos a trabajar con todos esos intervalos. Hay que tener cuidado al decir que se encuentra la mediana en el dato 19. No quiere decir que la mediana es 19, quiere decir que aquí se encuentra la mitad o el dato donde puede partir toda esta distribución en dos partes iguales. Entonces vamos a trabajar con este intervalo, su límite inferior, su amplitud, ya sabemos que es 4. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada pero anterior y su frecuencia absoluta, en este caso que es 7. Bien, vamos a nuestra fórmula nuevamente para conocer la mediana, y es límite inferior más amplitud sobre frecuencia absoluta, todo por n medios menos frecuencia absoluta anterior. Bien, procedemos a realizar nuestra fórmula de mediana. Primero busquemos nuestro límite inferior, que es 43. La amplitud, en este caso, que aparenta ser 4, recuerden que está redondeado. N medios, que es la cantidad de datos entre 2. La frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 12. Y su frecuencia absoluta, en este caso, donde se ubica la mediana, que es 7. Bien, ahora procedemos a hacer nuestra fórmula. Es límite inferior más la amplitud. Se va a multiplicar por la diferencia de n medios menos la frecuencia absoluta posterior, y todo esto se va a dividir entre la frecuencia absoluta. Y obtenemos como mediana 44.905. Ahora procedemos a hallar la moda. Con respecto a la moda, nos vamos a ubicar en el mayor, en este caso, dato de las frecuencias absolutas. Nos damos cuenta que acá el mayor será 8. Entonces vamos a reconocerlo por otro color. Decimos que la moda se ubica en este intervalo. En este punto sí quiero ser muy específico. Esto no quiere decir, vamos a pintarlo con el color amarillo. Esto no quiere decir que la moda es 8. Quiere decir que en este caso, en el segundo intervalo, uno de los datos se repite más que todos los datos en los otros intervalos. Entonces voy a trabajar con su límite inferior, voy a trabajar nuevamente con la amplitud, la frecuencia absoluta anterior y la frecuencia absoluta posterior. Bien, comenzamos entonces a colocar los datos. Para hallar la moda, el límite inferior será 40
La amplitud es el 4, que es un número redondeado, no es específicamente 4. La diferencia 1 y diferencia 2, ¿de dónde sale? Vamos nuevamente a nuestras fórmulas y acá tenemos la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Eso está representado por D1. Como se repite, también le llamamos D1. Y esta es otra diferencia, porque ya no es con la anterior, sino con la posterior. Entonces será reemplazado por D2. Bien, procedemos entonces a colocar D1, que es la frecuencia absoluta donde se ubica la moda, menos la anterior. Y aquí será igual la frecuencia absoluta donde se ubica la moda menos la posterior. Ahora, como nos damos cuenta en nuestra fórmula, sumamos D1 más D2. Por ese motivo, yo estoy colocando acá la suma de D1 más D2. Bien, ahora sí, procedemos a hacer nuestra fórmula. Vamos a darle un último vistazo. La moda es igual límite inferior más amplitud por D1 sobre D1 más D2. Colocamos entonces límite inferior más la amplitud por D1 sobre D1 más D2. Y tenemos como moda 42.600. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a nuestro problema, que el promedio, de acuerdo al problema, nos dicen que es los pesos de engranajes de gran tamaño, ¿no? Esto quiere decir entonces que el promedio de los pesos de engranaje es de 45.778 kilogramos y el 50% de los engranajes pesa más de o es mayor o igual a 44.905 kilogramos. Y el peso más frecuente que encontramos en estos engranajes es de 42.600 kilogramos. Bien, jóvenes, con esto estamos terminando nuestro primer problema de la segunda evaluación de laboratorio. Eso sería todo.